tema que inicié hace 8 días y que quiero continuar con ustedes. Voy a pedirles tomen su lugar, por favor, al igual que nuestros amados, el equipo de alabanza, pueden por favor ocupar su lugar. Bien, hermanos, hace 8 días le titulé a lo que compartí con ustedes oración congregacional y fue la parte 1. El Espíritu me inquietó esta semana y entendí algo, que teníamos que hablar un poquito más acerca de lo que es la oración congregacional. Lo que vimos hace 8 días, tomando como base, fue Isaías 56:7. Isaías 56:7 expresaba una profecía que Dios iba a retornar a su pueblo Israel y los iba a llevar a su monte santo, los recrearía en su casa de oración. Dice la Escritura que los holocaustos que ofrecieran y sus sacrificios serían aceptados sobre su altar, porque la casa del Señor sería llamada casa de oración. La casa de Dios sería llamada casa de oración. Pero esta promesa, hermanos, no era solamente para el pueblo de Israel en general, sino tenía que ver con 2 grupos en especial. 2 grupos que en aquel tiempo habían sido como marginados incluso por una ordenanza del Señor, pero incluidos a la vez por otra ordenanza del Señor. Y era el grupo de gente que era eunucos, los que eran castrados para servir en los reinados, principalmente en los harenes que tenían los reyes. Ahí era donde servían los eunucos, y como dice Levítico, que los mutilados no podían tener acceso a ofrecer el pan a Dios. Entonces los eunucos se sentían destituidos de poder tener acceso en el templo, en el lugar de Dios. Pero Dios les da una promesa, que si ellos buscaban a Dios y hacían pacto con Él, Él los incluiría dentro de su casa. Pero una casa, hermano, que fuera llamada casa de oración. Y otro grupo eran los extranjeros. Recuerde que los judíos tenían contemplado en su mente 2 grupos de personas, los judíos y los gentiles, o sea, todas las demás naciones. Pero el Señor les dice a los extranjeros que los llamaría, y también lo que expresa aquí Isaías en el capítulo 56, versículo 7, y que los llevaría a su santo monte, los recrearía, porque la casa del Señor sería llamada casa de oración. Esto quiere decir, hermano, que en la oración habría recreación, o sea, un infundir de la gloria y la presencia de Dios en la vida de las personas. Esto es lo primero que vimos. También vimos que la primera mención en la Escritura de oración está en Génesis 4:26, donde dice que los seres humanos comenzaron a invocar el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios es llamarlo, decir Dios ven, porque antes era Dios el que tenía la comunicación con los hombres, pero a partir de ese momento los hombres empezaron a invocar, a llamar el nombre de Dios. Esa es la primera alusión a la oración. Y la oración congregacional la vemos reflejada en el tabernáculo, en los días de Moisés, donde el tabernáculo se llamaba también la tienda de reunión. Y era la tienda de reunión porque ahí Dios se reunía con su pueblo. Y el pueblo de Dios tenía ciertas horas para llevarle a Dios incienso. De hecho, se encendía el incienso a ciertas horas del día, y dice la Escritura que entre tanto estaba el incienso en el altar, el pueblo afuera estaba orando. Así lo vemos también en el templo que edificó Salomón, un templo esplendoroso, espectacular, cubierto de oro. Ese templo, hermanos, también el Señor escuchó la oración de Salomón, porque Salomón oró y dice: cuando tu pueblo venga, ya sea que estén lejanos, o sea, de lejanas tierras, pero vuelvan
que sea que los hayan expulsado de su tierra y hayan vuelto, tú los vas a escuchar, tú los vas a oír, porque esta casa sería una casa de oración. Y así, hermanos, en los siguientes templos, de hecho, el templo de Salomón fue destruido, pero fueron reedificados nuevamente otros 2 templos hasta los días de Jesús. En los días de Jesús vemos cómo también estaba edificado el templo, y en el templo se ofrecía incienso, y entre tanto se ofrecía el incienso, el pueblo estaba afuera orando, había oración congregacional. De hecho, en un tiempo donde se ofrecía incienso, fue el momento en que, no sé si recuerda, el papá de Juan el Bautista. El papá de Juan el Bautista todavía no estaba Juan el Bautista, es más, la esposa del papá de Juan el Bautista era estéril, no podía tener hijos. Y él dice que estaba ofreciendo, porque era sacerdote, estaba ofreciendo el sacrificio del incienso a esa hora. Y dice que afuera estaba el pueblo orando. Y es cuando el ángel se le aparece y le da el mensaje de que va a ser papá. Le da el mensaje que va a tener un hijo. Y ese hijo sería llamado Juan. Y usted sabe después la historia. Amados, quiero que vea cómo la relación del incienso con la oración es muy estrecha. O sea, no puede separarse lo que es el incienso con la oración. Esto lo vemos reflejado también en los apóstoles, porque dice que Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración. 3 de la tarde había un tiempo de oración, pero también a esa hora se ofrecía el incienso. Y en ese momento, al entrar al templo por una puerta que le llamaban la Hermosa, había un cojo de nacimiento pidiendo limosna, y las frases célebres del apóstol Pedro, ¿no? Cuando extiende la mano a aquel hombre, le dice: no tenemos ni oro ni plata. Creo que Pedro y Juan no llevaban ni para la ofrenda. O sea, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Dice que lo tomaron de la mano y aquel cojo de nacimiento recibió sanidad. Entonces, hermanos, en la oración y a la hora en que se ofrece el incienso, suceden cosas sobrenaturales. Amén. Entonces, cuando la congregación ora, suceden cosas sobrenaturales. También vimos que hoy día los judíos tienen también sus horarios estipulados de oración, mañana, tarde y noche. Les mencioné cómo les nombran, cómo les dicen a sus tiempos de oración. Después usted lo puede volver a ver en el video, ahí está, lo puede ver con calma, pero tienen sus horarios de oración. Y esto también, sus tiempos de oración, los retoman desde el momento en que se ofrecían precisamente el incienso. Y yo le expresaba a usted, tenemos nosotros entonces que hacer como ellos. Pues desde luego, hermanos, que no tenemos nosotros un horario marcado para cuándo y cómo orar. Pero sí el Señor marca que nuestras oraciones están íntimamente relacionadas con el incienso, porque de hecho, hermanos, de hecho, en el Apocalipsis habla que los 24 ancianos que rodean el trono de Dios, dice que tienen un arpa y una copa en su mano. Y de lo que está lleno esa copa en su mano de esos 24 ancianos es de incienso. Y ese incienso dice que son las oraciones de los santos, las oraciones del pueblo de Dios. Y esas oraciones las reservan para dar en algún momento a un ángel que dice que le dará todas las oraciones, y ese ángel a su vez las vertirá sobre la tierra para que sean juzgadas las naciones. Nuestras oraciones no solamente tienen que ver, hermano, con una petición, nuestras oraciones trascienden los tiempos. No sé si usted se ha dado cuenta, pero las oraciones congregacionales trascienden los tiempos, de tal manera que a lo mejor lo que usted está orando se va a cumplir en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo cuando esté el anticristo, y usted dice: mi oración. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que oramos. Amén. Por eso, amados en el Señor, bueno, partiendo de aquí, entonces desde aquí ya quiero presentarles lo que tengo en diapositivas para ilustrarle lo que voy predicando. Ok, déjeme acomodarme aquí.
Muy bien. De aquí, de lo que le acabo de expresar, hermano, podemos sacar las siguientes conclusiones. La casa de Dios es casa de oración. La casa de Dios es casa de oración. Y la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia, al ser la casa de Dios, hermanos, debe ser un lugar de permanente oración. Vuelvo a repetir esto, la iglesia, al ser la casa de Dios, debe ser un lugar ¿de qué? De permanente oración. Así como en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón y los siguientes templos se ofrecía el incienso, en la iglesia como casa de Dios debe haber continua oración, porque las oraciones de la iglesia suben como incienso a la presencia de Dios y se almacenan en las copas que tienen los 24 ancianos del Apocalipsis. Ahí están las citas bíblicas, usted las puede buscar después, es Apocalipsis 5:8 y el capítulo 8, versículo del 3 al 4 menciona que las oraciones son el incienso que ha subido a la presencia del Señor. Hermano, ¿sabía usted que ese incienso no lo podían hacer para otras cosas? O sea, era un incienso exclusivo de Dios. No es ese incienso que queman el Día de los Muertos ahí en los panteones ni en los mercados. O sea, no es ese incienso. Ese se llama copale y a mí no me gusta, el aroma es muy feo. No sé si a usted le guste, pero a veces lo están quemando y tiene un olor así. Es una resina la que queman, pero o sea, no tiene nada que ver ese incienso, ese copale, con el incienso que se preparaba. Es más, el Señor les dio los ingredientes precisos que tenían que ocupar y solamente los sacerdotes eran autorizados, los sacerdotes judíos eran los autorizados para poder hacer ese incienso y no lo podían ocupar para otra cosa más. De hecho, Dios, cuando usted lee los profetas, Dios le reclama muchas veces a su pueblo que le habían ofrecido incienso a otros dioses que no era Él. Dice que se iban a los montes y ahí se prostituían con otros dioses y adoraban a dioses que no eran Dios, ofreciéndoles un incienso cuando Dios únicamente dijo que se ofreciera a Él. Por eso, amados en el Señor, todas las oraciones que se hacen aquí en la tierra deben de estar dedicadas a Dios por medio de Jesucristo y lleva un ingrediente especial que se llama el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios y la persona de Cristo no están presentes en una oración, sean las palabras más bonitas, sean las palabras más sabias de un corazón humano, amados en el Señor, no pueden tener acceso a aquellas copas que están reservadas para recibir las oraciones del Señor. También deben de salir de un corazón sincero, deben de salir de un corazón que exprese de su interior la naturaleza de Dios, porque las oraciones deben de estar impregnadas de la gloria y de la esencia del Dios al cual oramos. Y si no hay sinceridad en el corazón, las oraciones simplemente son palabras, pero no llegan a ser parte de ese incienso que se deposita en las copas de los 24 ancianos. Ok. Entonces vamos a ver hoy oración congregacional parte 2. Oración congregacional parte 2. Y vamos a volver a leer Isaías 56:7. Hermanos, ahí está en la pantalla y si logra usted encontrarlo en su Biblia, sea en dispositivo o sea en libro, por favor, léalo conmigo. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios estaba pensando en un pueblo llamado México. Dios estaba pensando en una ciudad llamada Coatzacoalcos, que tiene hasta un nombre raro. Escondite de serpientes. O sea, Dios estuvo pensando en esa ciudad y dijo, mi casa también será llamada casa de oración para todos los pueblos. Diga, esa casa de oración también es
para mí. Porque si usted forma parte de la iglesia, usted forma parte de la casa de oración de Dios. Amén. ¿Usted forma parte de esa casa? O sea, es piedra viva y juntos hacemos un templo, una casa donde Dios viene a vivir, donde Dios viene a morar. Hermano, la iglesia permite que el Dios que tenía su morada en sus cielos se mude a vivir aquí en la tierra, en gente, en piedras vivas, que juntos formamos un templo, una casa, un edificio para la gloria de Dios. Dios no habita en paredes, Dios habita en personas. Y esas personas, para tener comunión con Él, con el habitante de esa casa, ocupa la oración. Por eso cuando todos nos juntamos, no venimos a quedarnos como palitos, a ver quién ora y quién no ora, quién canta y quién no canta. Desde luego, a veces no sabemos orar, pero lo que el Señor nos dijo en su palabra, recuérdelo, el que no sabe orar tiene que pedirle a Dios, Señor, enséñame a orar. Y Dios le va a enseñar a qué, a orar. Ok, mire, primer cosa que quiero enseñarle, la oración congregacional en la iglesia debe ser perseverante y unánime. Vuelvo a repetir esto, la oración congregacional en la iglesia debe ser perseverante y unánime. Y voy a tomar como base lo siguiente. Ahora, la oración congregacional debe ser perseverante y unánime. ¿En qué? Primero, en la espera activa de la promesa del Padre. Quiero ver primero con usted esto. La oración congregacional debe ser perseverante y unánime en la espera activa de la promesa del Padre. Quiero tomar como base unos versículos que los mencioné hace 8 días, pero que hoy vamos a profundizar un poquito más en ellos. El primer versículo está en Hechos 1:14. Dice Hechos 1:14 que todos estos, había alrededor de 120 personas, todos los 120, perseveraban unánimes en oración y ruego. Por eso yo de aquí tomo que la oración congregacional debe ser perseverante y unánime. Ahora, ¿qué quiere decir esto de perseverante y unánime? Significa, hermanos, que todos estaban permaneciendo en la misma mente a la oración. Mire, ¿por qué tenían el mismo pensar cuando todos estaban ahí juntos? Hay un canto que estoy recordando ahorita, un corito, que dice, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, ¿no? Hasta me dan ganas de cantarlo porque está guapachoso, pero bueno, luego lo cantamos. Pero yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. O sea, si ese chip lo tuviéramos todos en la mente, todos sabemos a lo que hemos venido, ¿o no? Todos sabríamos a lo que hemos venido. Aquí dice que todos estos, alrededor de 120 personas, perseveraban unánimes en la oración y ruego. Y explico aquí que todos estaban permaneciendo, estaban ahí, no se iban, en la misma mente, tenían un mismo pensamiento. Todos ellos sabían para qué estaban ahí orando. O sea, no uno oraba por la hermana Chonita, otro oraba por Juditas, otro oraba, no, dice que todos tenían una misma mente del propósito por el cual estaban allí. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Estaban qué? Esperando una promesa. Y esa promesa no era cualquier promesa. Esa promesa era una promesa hecha por el Padre desde las escrituras de los libros del profeta Joel, el libro del profeta Jeremías, el libro del profeta Ezequiel. Había una promesa. Y es más, mire los versículos. Por eso estaban ahí, estaban esperando una promesa. Versículo 4 de Hechos 1. Y estando juntos, otra vez la palabra, estaban juntos, por eso dice que estaban unánimes, había unanimidad, estaban juntos y les mandó que no se fueran de Jerusalén. Dice, no se vayan de Jerusalén,
sino que esperen o que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Eso quiere decir que ya Jesús les había hablado de esa promesa. Dice, porque Juan, ahí viene la promesa, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál era la promesa, amados? Lo pongo ahí y lo subrayo con negrillas. ¿Cuál era la promesa? Bautismo con el Espíritu Santo. Y les dijo, no va a pasar muchos días, pero esperen, estén en Jerusalén y esperen. Pero miren, regreso, la oración congregacional debe ser perseverante y unánime ¿en qué? En la espera activa, no pasiva. En la espera activa, no pasiva de la promesa del Padre. Si Jesús les estaba diciendo, yo les voy a dar la promesa que el Padre dijo que les daría, esperen en Jerusalén esa promesa. Hermanos, ¿cuántos días pasaron de que Jesús les estaba diciendo estas palabras? Vamos a ver más adelantito. Bueno, dice el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mire, dice el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Adiós, Jesús. Pregunta, ¿cómo cree que se quedaron ellos después de haber visto a su maestro que había estado 3 años y medio con ellos o que otros lo conocían más tiempo, que les había instruido, que les había enseñado, que habían visto las señales, los milagros, los prodigios, que habían visto el momento de su muerte, bueno, aunque algunos se alejaron, luego tuvieron que regresar, que habían experimentado todas esas cosas con él, que habían estado, amados, junto a él, alguno de ellos recostado en su pecho, otro lo había negado, pero ya se había reconciliado con él. O sea, y ahora lo ven irse, porque se les aparece resucitado. ¿Cómo quedaron? Y luego dicen, ¿saben qué? Hay una promesa. En verdad yo creo que no fue como esos niños que usted le dice que le va a dar algo y a cada rato están preguntando, ¿y ya mero? ¿Y ya me lo vas a dar? ¿Y ya casi? ¿Y dónde está? ¿Y mamá? ¿Y papá? ¿Le ha prometido usted algo a su hijo? Los hijos ya están volteando a ver a los papás. ¿Ya ves, mamá? ¿Ya ves, papá? ¿Qué le prometiste a tu hijo? Bueno, pues imagínate esto. El Señor Jesús les estaba recordando que el Padre les había prometido algo, bautizarlos con su Espíritu Santo. Hermanos, en otras palabras, iban a ser sumergidos en la tercera persona de la Trinidad. Así como fueron sumergidos en agua, así ahora iban a ser sumergidos en el Espíritu Santo. ¡Wow! Ellos en ese momento no lo entendían, pero lo tenían que esperar. Pero la espera tenía que ser una espera activa. Ah, el Señor me dijo que me va a dar algo. Ah, pues ahí cuando Él quiera, que me lo dé. Eso no es esperar activamente. Eso es esperar pasivamente. ¿Qué te prometió el Señor? Le hago una pregunta, hermano. ¿Usted ya es bautizado en el Espíritu Santo? Porque la evidencia, la evidencia de que alguien es bautizado en el Espíritu Santo está aquí. Hechos 2:4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, otra vez, unánimes, había unanimidad y estaban juntos. Y de repente del cielo, vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y fueron qué?
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Algunos piensan que hoy día esta experiencia solo es para gente que se nombra pentecostal. Esta experiencia no es para los pentecostales solamente. Esta iglesia, esta manifestación es para la iglesia del Señor, la casa de oración. ¿Sabe qué no debía de faltar en la casa de oración? Aceite. Porque el aceite era el que mantenía ardiendo el fuego en los brazos del candelabro. Y el Espíritu Santo no debe faltar en nuestras vidas, porque es el aceite que mantiene vivo, ardiendo el fuego en nuestros corazones. Amados en el Señor, ¿está usted esperando el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Lo está haciendo de manera pasiva o lo está haciendo de manera activa? ¿Cómo lo tiene que hacer de manera activa? Que cada vez que venga con la iglesia a reunirse, y si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿cuál sería su oración si usted viene aquí? Señor, dame un mejor iPhone porque el celular que ahora tengo, ya la memoria se saturó, pero yo vengo con todo mi corazón a pedirte un celular, Señor. Ay, Señor, esta semana ahora sí me quedé frío, no tengo ni para comer, Señor, ayúdame. O sea, ¿cuál es su petición de usted? Priorice, hermano. Porque puede ser que el fuego de Dios se esté apagando en su vida, o que no esté ardiendo, o que no lo tenga, y necesite que venga y lo sumerja el Señor, ¿dónde? En su Espíritu Santo. Que lo bautice para que usted arda en el poder del Espíritu de Dios. Las oraciones congregacionales deben de ser oraciones donde el bautismo en el Espíritu Santo sea evidente. Pero hermano, luego es un griterío. Mire hermano, usted deje que haya griterío. ¿Sabe qué hace Dios? Después los controla. Usted deje que se despierte, hermano. Yo vuelvo a testificarle. La vez que el Espíritu de Dios me bautizó, yo estuve tirado en el piso, ahí arrodillado por más de 2 horas. Perdí la noción del tiempo. Cuando yo me levanté ya casi no había gente donde estaba. Y vuelvo y le digo, esto no es para iglesias pentecostales, esto no es para iglesias que gritan, esto es para la iglesia de Jesucristo, esto es para usted, es para mí. Es lo que Dios quiere, que avive su obra, avive su iglesia. Yo no le estoy hablando de cuentos, yo no le traje una revista, yo le traje la palabra de Dios que dice que el cumplimiento de la promesa era el bautismo en el Espíritu Santo. No me importa si usted tuvo una doctrina anterior a esta, diciendo es que hoy ya no se habla en lenguas. A mí no me importa, lo que me importa es lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que la promesa del Padre era que el Espíritu de Dios iba a llegar, los iba a bautizar. Y la manera en que ellos evidenciaron que el Espíritu de Dios estaba en su vida es que hablaron nuevas lenguas. Ay, pero es que yo no sé cómo hablar. Hermano, esto no se aprende. Si quieres aprender idiomas, hay cursos en universidades, hay cursos también en internet. Aprende idiomas, pero estos idiomas no se aprenden. Estos idiomas los da el Espíritu Santo. Es que como le hace, hablan raro, no sé qué dicen. Ok, no sabes qué dicen. Pero en algún momento el mismo Espíritu da la interpretación. Cuando se habla así en la congregación, va a dar una interpretación. En aquel momento, los que hablaron esos idiomas, los entendieron los que hablaban el idioma que ellos estaban hablando. Y hubo un mensaje para ellos. ¿Y sabe qué pasó? 3,000 personas se convirtieron después de que Pedro les predica. Hermanos, a veces nosotros estamos orando y Señor, que llegue más gente a la iglesia. ¿Sabe cómo va a llegar? Cuando el Espíritu de Dios nos llene a todos, eso va a traer como un imán a la gente.
porque cuando entre va a sentir la gloria misma del Señor que está llenando su casa. Una cosa necesitamos, no solo estar juntos, sino estar ¿qué? Unánimes. Y unánimes es tener el mismo ¿qué? Pensamiento. Porque puede haber personas que digan ahorita, no, eso es de las lenguas, creo que es del diablo. Ya no estás en el mismo pensamiento. ¿Me entiendes? O sea, es que eso de hablar en lenguas ya pasó, fue de los tiempos de los apóstoles, hoy ya no. Otro pensamiento. Ay, es que creo que eso no es para mí porque soy un pecador, un vil pecador y que no, yo no lo merezco. No estás en el mismo pensamiento porque no depende de tu bondad, depende de la bondad de Dios. Ay, es que no me he santificado tanto como para que el Espíritu venga a mi vida. El Señor no les dijo, vayan y santifíquense primero. El Señor le dijo, vayan y esperen, obedezcan. Y esperen con una espera activa. Pero hermano, ¿será que yo en mi condición el Señor me lo va a dar? Yo no te lo prometí, te lo prometió el Padre. Y será que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo dijo el profeta Joel. Y después que Pedro se levantó después de este evento, les dijo, oh hermanos, no están borrachos los que están hablando en lenguas. Es lo que dijo el profeta Joel. Es lo que profetizó Joel. Vendría el Espíritu Santo. Lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de una profecía. Cuando la iglesia ora de manera congregacional, perseverante en ello y unánimes y juntos, las promesas del Padre se hacen presentes en la iglesia del Señor. Amén. Y yo le decía hace 8 días, a lo mejor estamos pensando, ay hermano, entre tanto escándalo, ¿cree Dios que cree que usted que Dios me va a escuchar a mí? Imagínense que todos, hermano, todos, yo no sé cómo se escuchaba ahí. Después del viento recio, yo creo que aquellos hablaron más fuerte que el viento recio. ¿Sabe por qué? Porque dice que los que estaban ahí, afuera, escucharon y empezaron a oír lo que estaba pasando. Imagínense que empecemos unánimes juntos, perseverantes en esto, a clamar de tal manera que se escuche hasta allá afuera. Ayer en una casa ya me estaba yo poniendo así como pentecostés y creo que los hermanos de ahí mejor cerraron las ventanas y las puertas. Amados en el Señor, yo sé que Dios tiene todo su tiempo. No le estoy diciendo que solamente hagamos ruido y nada más. Es una obra que hace el Espíritu Santo y que no es gritos y sombrerazos que nosotros queramos hacer por nuestra cuenta. Es que cuando la iglesia persevera en la oración, están unánimes, están juntos clamando por una promesa que Dios le hace, por una obediencia activa, por una espera activa, el Señor cumple sus promesas. El apóstol Pablo escribió que los esposos debemos tratar a nuestras esposas como a vasos ¿qué? Frágiles. Y tratémoslas así para que no sean estorbadas vuestras oraciones. Si algún hombrecito de los que estamos aquí maltrató a su esposa y no la consideró como vaso más frágil que él, amados en el Señor, puede ser que tu oración esté siendo estorbada por ese acto que nosotros hicimos para con nuestras esposas. Y por eso Dios no considera nuestras oraciones como unánimes,
porque puede ser que alguno de los varones trató mal a su esposa y nuestras oraciones de todos los demás varones están siendo que estorbadas. Pero también dice la Escritura que unanimidad significa que todos estamos a cuentas con todos. Que yo no tengo nada en contra de mi hermano, ni mi hermano tiene nada en contra mío. Por eso donde no hay unanimidad, las oraciones están siendo que estorbadas. Y no se pregunta a veces, Señor, pero ¿por qué no pasa a veces nada? Porque puede ser que entre nosotros necesitemos que reconectarnos primero para poder reconectarnos de nuevo con el Señor, todos juntos. Dijo el salmista, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me escucha. Porque puede ser que guardo algún pecado en mi vida oculto, y ese pecado oculto está estorbando para que yo pueda orar con toda libertad en el Señor. Y puede ser que por eso se sienta indigno, y al sentirse indigno obstaculiza la promesa que el Padre tiene para tu vida. Así es que pide perdón, arrepiéntete, vuélvete con todo tu corazón, porque puede ser que por tu causa de no estar en una misma mente, unánimes en el Señor, nuestras oraciones estén siendo estorbadas. Nuestras oraciones congregacionales no suban como un incienso de aroma grato, porque hay algo que apesta, hay algo que huele mal. Es copale, pero no es el incienso verdadero. Si no hay unanimidad de un pensamiento de lo que estamos haciendo, no son todos. Y yo encuentro que todos en hechos estaban unánimes, estaban juntos y estaban esperando activamente la promesa del Padre. ¿La estamos esperando así, amados? Amén. ¿Nos lleva a reflexionar esto? Pensémoslo. Porque Dios se quiere mover en su casa libremente. Es más, hermano, la piel se me eriza estando aquí, porque sé que mi Dios está aquí. El Espíritu me testifica, aún haciéndome sentir escalofríos, que Él está esperando que la iglesia en el Señor sea una iglesia poderosa en Él. Señor, porque a veces me da miedo testificar y hablar con las personas. A lo mejor puede ser porque esa promesa todavía no ha venido sobre tu vida. ¿No decía el equipo de evangelismo que vio una casa donde adoran ahí a la muerte en Santa Marta? Y muchos como que no le querían entrar así al toro. A ver, hermanos, la muerte es muerte y Cristo la venció. Ay, pues vaya usted, pastor, pues nomás invíteme y vamos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué quiero decir con esto? Si te falta poder, es porque falta ¿quién? El Espíritu Santo en tu vida. ¿A qué venimos, iglesia? Amados hermanos, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a que esta iglesia sea una casa de oración. Una casa de oración donde perseveremos unánimes, esperando activamente el bautismo en el Espíritu Santo, la promesa que el Padre nos envió. Y si usted no ha sido bautizado en una de estas semanas, por lo que dice Dios, no por lo que digo yo. Es más, ni siquiera, o sea, puede decir el día de mañana, el pastor nos dijo y no se cumplió. No, Dios dijo y se va a cumplir. Todos, todos, todos. ¿Está en la misma mente? Ay, no, hermano, es que a mí me da miedo. Todos. El Señor le va a quitar ese miedo. Porque no es un espíritu inmundo, es el Espíritu de Dios. Es más, hermano, los espíritus inmundos no tienen nada que ver
en la casa de Dios? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con Belial? ¿Qué comunión tiene usted, que es el templo del Espíritu Santo, con algún demonio? Usted lo va a percibir si es del diablo y lo va a echar fuera en el nombre del Señor. Pero el Espíritu de Dios trae amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, poder sobre nuestra vida. Es lo que trae el Espíritu Santo. Segundo, la oración congregacional debe ser perseverante y unánime, pero también debe de ir acompañada de. Y mire lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la oración congregacional debe ser perseverante y unánime, acompañada ¿de qué? De doctrina apostólica. ¿Y cuál es la doctrina apostólica? Pues nada más lea los 4 evangelios y todo lo demás. Ahí está la doctrina apostólica. Ay, más defínamelo en una palabra, pues Nuevo Testamento. Doctrina apostólica. Dice que perseveraban también. A ver, ¿por qué la doctrina apostólica? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si la oración congregacional es perseverante y unánime, acompañada de doctrina apostólica, no nos vamos a desviar en nuestras oraciones. Vamos a estar centrados en qué orar y cómo orar. Y cuando el Señor, por medio de la doctrina apostólica, que es la que nos encamina por el camino de la verdad, se desvía nuestra oración, el Señor nos saca una amarilla y dice, hijo, perdón, lo que estás orando no es de carácter apostólico. Voy a expresar algo y a lo mejor espero en el Señor que no lo vea quien. Bueno, no voy a decir nombres, pero me sucedió algo curioso. Bueno, le sucedió algo curioso a alguien que después me hizo entrar en curiosidad a mí. Fuimos a hacer una obra de misericordia, hermanos, y en una parte que pintamos, yo entré, precisamente en el baño entré y pinté una parte y luego volví a salir y ya nos venimos. Fuimos 2 hermanos y yo a hacer esa obra de misericordia. Y después en la tardecita, eso fue en la mañana, y en la tarde me envían una foto de la cortina del baño que había quedado de una forma así media extraña. Aquí la tengo, pero no se la voy a mostrar. Dice que le dijeron a la persona, dice, mire, cuando salió el pastor del baño la cortina quedó así. Yo le mandé un mensaje y le digo, espero que no vayan a divinizar esa cortina. Hermanos, hay personas que a veces ven un escurridero de agua. Esto pasó. La primera iglesia que pastoreé en un lugar se llama Chocamán, a un costado de una parroquia católica, se empezó a escurrir el agua, pero empezó a escurrir hacia un ladito, hacia el otro, hacia un ladito, hacia el otro. Y alguien llegó y se le quedó viendo al escurridero de agua y dijo, esto es la Virgen de Guadalupe. Y por más que el cura les dijo no, la gente empezó a llegar a ponerle velitas, veladoras, le puso un altar, otra gente empezó a llegar a orar ahí, otra gente, y al rato ya estaban en contra del cura porque el cura decía eso es un escurrimiento de agua, pero la gente decía eso es la Virgen de Guadalupe. Yo por eso le aclaré. No sé si vi en la cortina vi un ángel. Ay, porque el pastor entró, no más. No, ni me vayan a divinizar a mí ni. Hermanos, ¿qué quiero expresar con esto? Cuando leemos la doctrina apostólica te afirma en que hay un solo Dios verdadero, que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo ascendió,
pero no te harás imagen de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra. Hay un solo Dios verdadero, es Espíritu, y la imagen que se muestra del Dios que no vemos es Jesucristo, no hay otro. Porque hay gente que empieza a hacer oraciones a dioses falsos, a la muerte, a San Judas, a San Pedro, a San otro. Esas oraciones no son oraciones de Dios. ¿No le han mandado a usted oraciones ya hechas? Hay un hermano que se llama John Piper. Reenviadas, sí, hechas y reenviadas. Y usted a lo mejor también las lee y las reenvía. Hermanos, un pastor llamado John Piper, él le pidió a la inteligencia artificial que le hiciera una oración. Yo la escuché. Le dijo, hazme una oración así, y le dio las indicaciones de cómo. Y luego en su predicación se las leyó a los que estaban ahí. Y era una oración, hermanos, palabras correctas y exactas. Yo creo que le expresé una ocasión, ¿no? Nosotros nuestras reuniones por Zoom se quedan grabadas y las graba la IA, la inteligencia artificial. Cuando nuestras reuniones las graba, un día me metí y digo, aquí hay un resumen de lo que vimos. Hermano, yo le entendía más a la IA de todo lo que vimos que lo que yo le podía explicar a los hermanos. Me empezó a decir, el pastor comentó esto, la hermana fulana, tal persona ahí. Dijo, ¿y esto? Casi me estaba pasando como aquel ancianito cuando llegó el primer radio a la comunidad donde vivía. El primer radio. Y se lo pusieron entre sus manos, que era de pilas, le pusieron las pilas, lo pusieron en sus manos y que lo prenden y empieza a hablar y que lo avienta. Dijo, esto es el diablo. O sea, casi me estaba pasando como eso. O sea, la inteligencia artificial puede hacer oraciones correctas. La inteligencia artificial te puede dar un resumen de tu reunión mejor elaborado de lo que tú puedes hacer. Pero esa oración y ese resumen fue hecho por un programa, no por un corazón dirigido por el Espíritu Santo, no por una persona que ama a Dios. La inteligencia artificial no tiene decisión propia para amar a Dios, aunque lo quieren hacer así. La doctrina apostólica te centra en cómo y qué debes orar. Revise las oraciones apostólicas que Pablo hizo por los efesios, por los colosenses, por los tesalonicenses, las oraciones que hizo por Timoteo, por Tito, por Filemón. Ahí están las oraciones apostólicas. Revise qué oraba Jesús, revise cómo oraba Jesús, revise cómo Jesús enseñó a orar a sus discípulos y les dio una oración modelo. Y que ustedes cuando oren digan así, Padre nuestro, que estás en el cielo. Pero hermano, hoy en día los religiosos piensan que hay que repetir esa oración todos los días. Y no se trata de qué, de vanas repeticiones. Entonces hay que orar todos juntos. Y entonces voy a ver qué está diciendo aquí la persona que tengo junto. Ya. Y entonces repito su oración. Espera a que el Espíritu de Dios también ponga palabras en tu boca y que sean basadas en la doctrina apostólica. Segundo, debe ser perseverante y unánime porque debe de haber comunión los unos con los otros. No nada más comunión unos, sino los unos con los otros. No nada más grupitos, los unos con los otros. No nada más con ciertas personas, los unos con los otros. Y los unos con los otros abarca a todos. Y debe de haber partimiento del pan. Esto quiere decir, debe de haber ¿qué? Cena del Señor para recordar lo que hizo Jesús y recordar que Él vendrá. Algo que usted tiene que considerar en este pasaje es el siguiente, hermano. No sé si se da cuenta que la última palabra de este versículo no es oración. La última palabra de este versículo son ¿qué?
oraciones. ¿Y qué tiene que ver? Porque oraciones, hay diferentes oraciones. Hay oraciones que se hacen en otro idioma que no conoces, se llama la oración en el Espíritu. Hay oraciones que se hacen de intercesión, hay otras oraciones que se hacen de petición, hay otras oraciones que se hacen de alabanza, hay otras oraciones que hacemos de adoración. Hay diferentes tipos de ¿qué? De oración. La oración no solo se trata de pedir, pero también hay oraciones que solo se pide. Hay oraciones que solamente alaban al Señor. Hay oraciones por las que intercedemos por las personas, sean enfermos, sean circunstancias adversas. Hay oraciones de diferentes. Al principio, cuando leímos Santiago, era la oración por los enfermos en comunidad. Y da el ejemplo de la oración de Elías, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando dice perseveraban en las oraciones, es porque hacían oraciones de todo tipo. Pregunta, ¿usted a qué viene? ¿Yo a qué vengo? También venimos aquí a qué? A hacer oraciones, a perseverar y estar unánimes en las oraciones. Cuando se trata de orar por lo consagrado, pues hay que orar por lo consagrado. Cuando se trata también de orar por una persona enferma, hay que orar por una persona enferma. Cuando se trata de interceder por otras personas, autoridades, etcétera, hay que interceder por eso. Por eso les pedimos a los hermanos, cuando oramos en las mañanas, hermanos, por favor, antes de orar, díganos por qué vamos a orar, porque se encarreran y luego yo me quedo oyendo su oración. Y ya, por fulano, bueno, sí, tú lo conoces, Señor, pero pues no me dijeron quién era. Y ya me pongo en sintonía con la persona que está orando. No sé si a usted le pasa lo mismo. ¿Sí? Bueno, pues si le pasa lo mismo, ya no haga lo mismo. Ahora díganos por qué vamos a orar, ¿no? Hermanos, antes de que oremos, quiero decirle que vamos a orar por fulano, sultano y perengano. Perengano tiene tal cosa, sultano tiene esto y perengano otra. Pero ya estamos enterados de qué vamos a qué, a orar. Entonces no hay un solo tipo de oración, hay oraciones, hay ruegos, hay súplicas, hay llanto, hay alegría. Porque la oración no solamente es una oración y un tipo, la oración son de muchos tipos. Buenas tardes, aquí están todavía. Mire, recalco el pasaje de Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿A qué venimos cuando nos reunimos como iglesia? A hacer oraciones congregacionales. Y necesitamos estar unánimes y juntos para poder hacerlo. Y desde luego, hermano, usted tiene que estar orando de manera personal. En su casa, usted ponga el tiempo. Si quiere toda la noche, amén, toda la noche, pásesela orando allá. Pero aquí en la iglesia, todos juntos vamos a orar por propósitos, por circunstancias, por lo que el Señor nos ponga. Ok. Por último, la última y nos vamos. La oración congregacional debe ser perseverante y unánime en la alabanza a Dios y en el cumplimiento de la predicación del Evangelio. Vamos a ver cómo base. Hechos capítulo 4, versículos del 23 al 24 y luego del 27 al 31 dice así. Y puestos en libertad, ¿a quién pusieron en libertad? ¿A quiénes? A Pedro y a Juan. ¿Por qué los metieron a la cárcel? Porque dice que puestos en libertad.
¿Sabe por qué los metieron a la cárcel? Desde luego, por predicar el evangelio, pero porque habían sanado al cojo. O sea, curioso, ¿no? O sea, sanan a una persona. Hermanos, es que el reino es tan contradictorio a veces que a los hijos de Dios, si nos encarcelan, siempre va a ser por hacer lo bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, si alguno de nosotros está en la cárcel por hacer lo bueno, hermanos, gloria a Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Ay, es que ya ves, lo encarcelaron y está yendo a la iglesia y predicando el evangelio. ¿Dónde estaba Dios? Pues ahí estaba Dios. Si al apóstol Pedro y a Juan los encarcelaron por sanar a un cojo, ayer estábamos en Santa Marta y estábamos dando la enseñanza a nuestros hermanos cuando entro, ¡pa, pa, 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 pa! Dice mi esposa, creo que las contó, 6 detonaciones. A los minutos, las patrullas. Empezamos a interceder. Empezamos a interceder. Un espíritu de muerte terrible en ese lugar. Pero el espíritu de vida es mayor. El espíritu de vida es mayor. Es mayor. Y empezamos a interceder. Y dijimos, Señor, que no se muera si no se arrepiente. Si le dieron de balazos, que no se muera. Empezamos a interceder. Perseveraban en las oraciones. Así es que, mis amados, usted no piense, y lo dijeron nuestros hermanos ahí en la oración. Vamos a leerlo. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ahora escuche, acaban de salir nuestros hermanos de la cárcel por haber sanado un cojo y se armó el alboroto y que los entamban. Luego salen de la cárcel, obra milagrosa el Señor. Y luego vienen y les cuentan lo que pasó. Y dice que cuando oyeron lo que les pasó, porque los azotaron. O sea, no se fueron así nada más. Hermano, imagínate que te agarran unos judiciales y después de darte unos macanazos y unos buenos, entonces ya te soltamos, ¿no? Y llegas y les platicas a los hermanos, hermanos, es que estuvo duro, sí nos dieron. Pero miren, el Señor fue glorificado y alabaron a Dios. Luego de que oyeron esto, dice, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz. ¿Qué es alzar unánimes la voz? A ver, ¿qué es alzar unánimes la voz? Hermano, a veces uno está aquí y dice, hermano, ore, ore, y yo casi me desgañito aquí. Sí, Señor, oye al pastor. El más gritón, óyelo tú, pero ya que se calle. Hermanos, como tener una misma mente, un mismo pensamiento en cuanto a la oración, dice que alzaron. ¿Y qué significa alzar? ¿Qué significa alzar? O sea, gritaron todos juntos a Dios y le dijeron, Dios, líbranos de la cárcel, pobrecitos de nosotros. No, empezaron a alabar a Dios. Y mire lo que dijeron, Señor, tú eres soberano. O sea, si a mis hermanos los entambaron fue porque tú eres ¿qué? Soberano. Reconocieron la soberanía de Dios. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Mire qué oración, hermano. Oración de alabanza. Tú hiciste el cielo y la tierra. Tú hiciste aquellos sacerdotes, aquellas personas que entambaron a nuestros hermanos. Tú los hiciste. Tú eres el dueño. Tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, hiciste todo eso. Y que por boca de David tu siervo dijiste. Hermanos, eran gente que conocía la Biblia. Hermanos de alabanza, ¿ya están leyendo los salmos? Léalos, porque de ahí van a fluir alabanzas. Por boca de David tu siervo. ¿Por qué todos dijeron esto? Porque conocían los salmos. Hablad entre vosotros salmos. Y un salmo dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Cuando entiendes la Escritura y ves el cumplimiento, dice, Señor, esto no es contra nosotros, esto es contra ti. Esto es contra ti, Señor. No es contra nosotros. No se trata de mí, se trata de Él. Al alabar la soberanía de Dios y al reconocer quién era Dios, le dijeron, Dios, este es un asunto tuyo. Y lo alabaron. ¿Qué salmo era, hermanos? ¿Qué salmo era? Se lo dejo de tarea, no se lo voy a decir. ¿Qué salmo era el que oraron? Ay, yo quisiera saberlo porque así quiero orar. Lea los salmos, hermano, y en los salmos le va a empezar a fluir oraciones como no tiene idea. ¡Wow! Ya hasta me dan ganas de orar los salmos ahorita, pero no. Contengo mi pentecostal que llevo dentro. Pero mire versículo 27, hermano. Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu ¿qué? Tu santo Hijo. O sea, se unieron contra Jesús, no contra nosotros, a quien tú ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se unieron contra ti para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y mire lo que oran, hermano. Primero alaban al Señor y reconocen su soberanía. Y segundo, y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Y qué dijeron? Señor, mira sus amenazas y con tu dedo, ¡pum!, fulmínalos. No, dice, ay, hermanos, esto es tremendo. Porque dice, y concede, o sea, concédenos, danos ese privilegio de que tus siervos, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Wow! Estas son las oraciones de una iglesia que sabe para qué está parada en esta tierra. Hermano, le hago una pregunta. ¿Ha orado usted así? ¿Ha orado usted así? Yo creo que cuando menos algunos se han orado así. Pero ¿sabe qué nos falta? No sé si ya se dio cuenta. ¿Sabe qué nos falta? Orar todos así. Porque dice la Biblia aquí que todos oraron así. Pregunta, ¿cuántos eran? Pudieron haber sido 10, 20, 50, 100 mil, 2,000. Pero aquí dice que todos. ¿Qué nos falta a nosotros, hermano? No, es que yo sí estoy orando así, sí usted, pero todos estamos orando así. La oración congregacional es todos. Todos. Ah, yo también, usted también. Hoy vino a ser casa de Dios, ¿o no? Amén. Y mire, hermano, pidieron que hablaran con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es denuedo? ¿Qué es hablar con denuedo? Valentía, o sea, valentía, fluidez del Espíritu de Dios al hablar. Permite que hablemos, Señor, con esa autoridad, convicción, valentía. Todo eso implica denuedo. Y tú y yo nos damos cuenta de una cosa, cuando hablamos con denuedo y cuando no. ¿No es verdad? Entonces pide a Dios hablar con denuedo. Y otra cosa, que mientras extiende su mano para que se hagan ¿qué? Sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Hermanos de hospitales que están yendo ahí, mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No solo es el tiempo,
de orar por las personas que están afuera, sino de sanar enfermos, hacer señales milagrosas y prodigios mediante el nombre de Jesucristo. Amén. Y hermano, ¿qué pasó? Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos, otra vez, y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y entonces hablaban con denuedo la palabra del Señor. Hermano, y aparece otra vez la palabra todos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si no se cumple esa palabra en todos, no todos vamos a hablar con denuedo la palabra de Dios. La oración congregacional en Formando Vidas debe ser así: perseverante y unánime, para que la promesa del Padre se cumpla, para que se acompañe de doctrina apostólica, comunión unos con otros, partimiento del pan y oraciones, y para alabar a Dios y predicar su evangelio con denuedo, señales y prodigios. Hermanos, ¿todos estamos en la misma mente en cuanto a la oración congregacional? Entonces, si le digo ahorita a todos, vamos a orar, todos vamos a orar. Amén. Quiere ver el cumplimiento de esto en la iglesia, formando, no solo en su vida, sino en la iglesia, que todos en el Señor. Al menos ese es mi deseo, es mi anhelo y es lo que Dios quiere. Todos. Que estemos en una misma mente y en un mismo pensamiento para que todos recibamos todo lo que el Señor tiene. Amén.